Hola amigos, en este video vamos a resolver la parte B del primer ejercicio sobre mezcla de gases. Vamos a resolver nuevamente el ejercicio, pero ahora vamos a utilizar la metodología del factor de compresibilidad basándonos en la ley de Amagat de volúmenes aditivos. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, bienvenidos. Aquí vemos nuevamente el enunciado, tenemos una tubería con un diámetro conocido por donde fluye una mezcla de oxígeno y dióxido de carbono, conocemos la presión, la temperatura y la velocidad del fluido, vamos a determinar su volumen por unidad de tiempo o flujo volumétrico y su flujo másico o masa por unidad de tiempo, como les mencionaba ahora por medio del factor de compresibilidad basándonos en la ley de Amagat de volúmenes aditivos. Vamos a ver entonces cómo resolverlo. En esta segunda parte del ejercicio vamos a determinar nuevamente el flujo volumétrico y el flujo másico, pero ahora no vamos a considerar la mezcla de gases como un gas ideal, sino que vamos a utilizar el factor de compresibilidad basándonos para su determinación en la ley de Amagat de volúmenes aditivos. Entonces, para determinar el flujo volumétrico, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la primera parte del ejercicio. En el video pasado simplemente recordamos que el flujo volumétrico es el área por la velocidad. Conocemos la velocidad, el área la podemos determinar fácilmente, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, eso sí transformando las pulgadas a pies. Y reemplazando todo eso obtenemos este valor, el mismo valor de la vez pasada. El flujo volumétrico es igual a 0.2836 pies cúbicos sobre segundo. Ahora, el flujo másico, como ya lo habíamos comentado, es igual a la densidad por el flujo volumétrico. Eso es porque la densidad es igual a masa sobre volumen, es decir, que el flujo másico también será igual al flujo volumétrico sobre el volumen específico, que es el inverso de la densidad. Entonces vamos a calcular ahora nuestro volumen específico. Para eso vamos a utilizar el factor de compresibilidad, como lo habíamos mencionado ya. Recordemos que la ecuación de estado de gas ideal es esta. Presión por volumen específico es igual a la constante del gas por la temperatura. Y cuando trabajamos con el factor de compresibilidad, lo que hacemos es incluirle este factor C. Ese es el factor de compresibilidad que nos ayuda a compensar la falta de idealidad de un gas. Vamos a determinar este factor Z con la ley de Amagat de volúmenes aditivos. Esa ley lo que nos dice es que podemos considerar al volumen de la mezcla como la suma de los volúmenes que cada gas que la compone ocuparía si existiera solo a la temperatura y presión de la mezcla. Es decir, vamos a utilizar la temperatura y presión de la mezcla para determinar el factor de compresibilidad. Recordemos que este factor de compresibilidad se determina por medio de la carta de compresibilidad generalizada, en la cual debemos ingresar con los valores de temperatura reducida y presión reducida. La presión reducida, que no son más que la temperatura sobre la temperatura crítica de la sustancia, y en el caso de la presión reducida, la presión sobre la presión crítica. Ese valor de presión crítica y de temperatura crítica sale de las tablas de propiedades. Al final del libro podemos conseguir estas tablas, y ahí para cada sustancia vamos a encontrar la temperatura crítica y la presión crítica. Por lo tanto, para nuestro ejemplo, en nuestro caso, determinaremos la temperatura reducida del oxígeno, que será la temperatura del oxígeno. En este caso dijimos que vamos a tomar la misma temperatura de la mezcla, es decir, 70. Vamos a hallarla con unidades absolutas, entonces sumamos 260 para que la tengamos en Rankine, sobre la temperatura del oxígeno, la temperatura crítica del oxígeno, que la podemos obtener de las tablas. Si vamos a esas tablas y buscamos, vamos a ver que esa temperatura es 278,6 Rankine. Por su parte, la temperatura reducida del CO2 será de nuevo temperatura de la mezcla sobre la temperatura crítica de CO2, que si vamos y buscamos en las tablas vamos a encontrar que es igual a 547
2.5 Rankine. Hacemos esta operación, obtenemos estas dos temperaturas reducidas del oxígeno y del CO2. Haciendo esta operación vamos a obtener 1.9 para el oxígeno y 0.97 para el CO2. Ahora vamos a hacer lo mismo con las presiones. La presión reducida del oxígeno será, por lo tanto, 1500 sobre la presión crítica del oxígeno. Vamos a las tablas nuevamente y allá vamos a obtener una presión crítica del oxígeno de 736 psi. Por su parte, el CO2 va a tener una presión crítica de 1071 psi. También determinado las tablas, realizando estas dos operaciones, vamos a tener que la presión reducida del oxígeno es igual a 2.04 y la presión reducida del CO2 será igual a 1.4. Entonces, con esos cuatro valores vamos a determinar el factor de compresibilidad. Bueno, pero aquí tenemos dos gases. ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es determinar el factor de compresibilidad para cada gas. Por eso vamos a ir a la carta de compresibilidad con el oxígeno y determinar el valor de factor de compresibilidad para ese gas. Y después vamos a hacer lo mismo, vamos a ir también a la carta de compresibilidad, pero ahora con el dióxido de carbono, y vamos a determinar el factor de compresibilidad para ese gas. Entonces vamos a ver cómo hacerlo en la carta de compresibilidad. Esta es la carta de compresibilidad generalizada, que es el diagrama que utilizamos para determinar el factor de compresibilidad Z. Ustedes lo pueden encontrar en el final del libro de termodinámica. Seguramente el diagrama, la carta de compresibilidad de su libro será más bonita que esta, pero con este diagrama podemos darnos una idea de cómo buscar. Lo que hacemos es utilizar la temperatura reducida y la presión reducida que acabamos de calcular para cada uno de los fluidos. Iniciemos con el oxígeno. El oxígeno tiene una presión reducida de 2.04, por lo tanto la buscamos en este eje horizontal, donde estará 2.04, más o menos es en este punto. Entonces vamos subiendo en la línea vertical de ese valor hasta que nos encontremos con el valor de la temperatura reducida de 1.9. Vemos que en el diagrama no está 1.9, está 2, pero 1.9 estaría muy cerquita, más o menos por este lado estaría la línea de temperatura reducida de 1.9. Por lo tanto, llegamos hasta el punto donde cortaría con esa línea y nos dirigimos a la parte izquierda. Y allí encontramos el valor de Z. En este caso, para el oxígeno, Z tendría un valor de 0.94. Hacemos lo mismo para el dióxido de carbono, que tiene una presión reducida de 1.4 y una temperatura reducida de 0.97. Vamos en el eje horizontal a 1.4, más o menos en este punto, y vamos subiendo hasta encontrar la temperatura reducida de 0.97. No está 0.97, está 1, que es muy cercano, significa que 0.97 estará un poquito más abajo, entonces más o menos en este punto tendríamos el corte con 0.97 y nos vamos a la parte izquierda nuevamente. Allí encontramos el valor de factor de compresibilidad para el dióxido de carbono, 0.21 en este caso. Y así continuamos con el ejercicio. Ahora que conocemos el factor de compresibilidad para cada uno de los gases que componen a la mezcla, hay que determinar un factor de compresibilidad para toda la mezcla. Eso, como lo vimos en la clase teórica, lo realizamos por medio de esta ecuación, realizando la sumatoria de las fracciones molares de cada uno de los componentes por su respectivo factor de compresibilidad. En este caso sería 0.7 por 0.94, esto para el oxígeno, más 0.3 por 0.21 para el dióxido de carbono, lo cual nos daría un valor de 0.720.
21. Este sería el factor de compresibilidad para la mezcla. Ahora podemos utilizar esta ecuación. Vamos a despejar de aquí el volumen específico, que sería igual, por lo tanto, de acuerdo a lo que estamos viendo ahí, al factor de compresibilidad por la constante del gas, por la temperatura, todo esto de la mezcla, sobre la presión de la mezcla. Todos estos datos los conocemos. Aquí está el factor de compresibilidad. La constante de gas ideal de la mezcla lo determinamos en la clase pasada, en el video pasado. Realizamos algo similar a lo que aquí hicimos y lo determinamos, es 0,3014. La temperatura y la presión, que ya las conocemos de acuerdo al enunciado, vamos simplemente a reemplazar 0,721 por la constante de la mezcla, que nos había dado 0,3014, por la temperatura de la mezcla, que es 70, pero hay que pasarlo a Rankine, le sumamos 460, es decir, tendremos un valor de 530 Rankine y la presión, que es 1500. Es decir, el volumen específico de esa mezcla es 0,07678 pies cúbicos sobre libra masa. Ya con esto podemos utilizar esta ecuación para determinar el flujo másico. Vamos a hacerlo. Vamos a tener entonces que 1 sobre 0,07678 por el flujo volumétrico 0,2836 nos da el flujo másico. Realizando esta operación vamos a obtener un valor de 3,6936 libra masa sobre segundo, unidades de masa sobre unidades de tiempo. Y así terminamos con este ejercicio determinando el flujo másico. Los invito a ver la parte 3. En el siguiente video encontraremos la tercera parte de este ejercicio. Veremos cómo resolverlo con la regla de Kay. Aquí vemos algunas referencias si quieren estudiar más, si quieren hacer más ejercicios, unos libros recomendados. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto.